sino las fotocopias del Evangelio de San Marcos las vamos a usar el próximo miércoles. Si quieren, hoy solamente voy a dar lectura durante, pues ya faltan 10 minutos, porque ya son las 9:40, nos quedan 20 minutos de clase. Entonces, pues voy a dar lectura a estas hojas que yo supongo que ya las tienen ustedes. De todos modos, para el próximo miércoles, si alguno no las tuviera, que me hiciera favor de enviarme un mensajito, ya sea por el WhatsApp o por el Zoom. Un mensaje aquí en el Zoom la pueden poner en donde dice chat. Ahí en el chat pueden ponerme un mensaje en donde me digan a quién le faltan las hojas fotocopias del Evangelio de San Marcos. Ahí pueden ver el mensajito. Sí. Entonces también por ese medio ustedes me pueden decir, a mí Johannes me hacen falta, a mí Sabinos me hacen falta, me falta un fraile. ¿Quién falta aquí? Agustinos, creo. Agustinos no andará por ahí, alguien le puede llamar. Agustino creo que está un poco malito, no está Sí, me dijo, está bien, entonces déjalo en paz. Entonces, un poco vamos a recordar lo que ya habíamos empezado a leer acerca de San Marcos. El Evangelio de San Marcos. Fray, sí. Una cosa antes de avanzarmos. Sí, dime. Yo creo que lo último que Fray nos envió, estaba haciendo una confusión, lo último que nos envió es de Gálatas. Marcos solo lo hablamos. Bueno. Porque de hecho en los apuntes que tengo, la última clase es de Gálatas. Sí. De Gálatas. Sí. A ver, ¿puedes leer algo de lo que tienes ahí, Nelson, acerca de Gálatas? De Gálatas, un segundito, sí. A ver, que eso está. En Lucas, San Jerónimo. Gálatas, sí. Por Entonces, favor. de Gálatas. Sí, lee. Pero hablamos de Sablo, ¿no? Lee, por favor. De Gálatas. Dice, dos citas, yo he apuntado dos citas. Jesús, nacido de una mujer, que San Pablo habla de la filiación que Dios entrega a los hombres para formar parte del nuevo pueblo de Dios. Y se habla de María, de mujer y no virgen, para no confundir con los dioses griegos. Después también hemos señalado unos 5 aspectos que, a ver. Mejor leo los apuntes. Sí, por favor. Sí. Sí. A ver. Sí, ahí voy. Sí, padre, que era lo que tengo yo apuntado es esto, de Gálatas, que hay dos referencias de María, ¿no? Como se dice, Jesús es nacido de una
mujer. Y después se dice en San Pablo, principalmente en Gálatas, María no es presentada como virgen, como hemos visto en los demás autores sagrados, sino que se habla de una mujer. Y Pablo con esto quiere pues resaltar la filiación divina, ¿no? Que Dios otorga por Cristo a los demás hombres para formar el pueblo de Dios. Después, que en Gálatas, que no se la idea de la mujer tenía también por detrás un fondo pedagógico, por así decir, que era para no confundirse con las vírgenes que eran conocidas en las otras culturas cercanas al pueblo de Israel. Era, Frey, más o menos eso que me quedó. Muy bien, pero como estamos hablando para la cultura griega de los Gálatas, la Sí, intención de San Pablo es no confundirse con las diosas dioses griegas, griegos. porque había ese riesgo de que hablando San Pablo de una virgen, pensaran los Gálatas griegos que esa virgen podía pertenecer al panteón griego de los dioses que se veneraban en esa época en la cultura griega. Entonces San Pablo utiliza la palabra mujer para que los Gálatas, que son de origen griego, de cultura griega, de idioma griego, y que antes eran devotos de los dioses griegos, no fueran a pensar que María fuese una hermana de Artemisa o hermana de la diosa Venus, como tenían en la cultura griega los griegos, porque todos los que integran la comunidad cristiana de Gálatas, a los que San Pablo les dirige la carta, son griegos, provenientes de la cultura griega, de la religión griega, convertidos de la religión de Zeus, de Artemisa, de Venus, de Marte, de los dioses griegos, convertidos a la religión católica. Entonces, por eso San Pablo utiliza la palabra mujer para referirse a María, para que los gálatas griegos de origen griego que veneraban antes a los dioses griegos no incurrieran en esa confusión de pensar que María era también una diosa, como lo habían acostumbrado en su religión, en su cultura griega, antes de ser cristianos católicos creyentes en Cristo. Bueno, ese es un aspecto muy importante. Y el otro aspecto importante es que el párrafo que estamos estudiando de San Pablo comienza diciendo que cuando llegó la plenitud de los tiempos, ese es el aspecto también importante que debemos considerar al estudiar el texto de San Pablo a los Gálatas. Cuando llegó de la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para entregarnos la adopción filial como hijos de Dios. Y entonces encontramos pues esta designación de San Pablo a los Gálatas diciéndoles que el momento en que la Virgen Santísima concibe a su Hijo en su vientre como Madre de Dios, como predilecta del Altísimo, es un momento en que la cultura, la historia, la humanidad, según el juicio de Dios Padre, ya estaba madura para recibir el mensaje de salvación de Jesucristo. Entonces, pues ese es un aspecto también importante con el cual empieza el texto que estamos estudiando de la carta de San Pablo a los habitantes de Galacia. De modo pues que ese es el primer tema que abordamos pensando, sabiendo. Ábreles la puerta de la capilla de San Peregrino porque vienen a confesarse. Ahí voy. Entonces,
el apóstol San Pablo les escribe a los Gálatas diciéndoles que ya se cumplió, que el plan de Dios se llevó a cabo durante todo el Antiguo Testamento con promesas y promesas y más promesas en preparación siempre del momento en que la Virgen Santísima recibe la visita del ángel, y allí es cuando, dice San Pablo, la plenitud de los tiempos llega a su momento en que Dios decide enviar a su Hijo. ¿Enviar a su Hijo para qué? Pues para rescatarnos, como dice el párrafo, para rescatar a los que estábamos bajo la ley y hacernos hijos de Dios. De modo pues que la plenitud de los tiempos coincide con la visita del ángel Gabriel a Nazaret, en la casa donde vivía la Virgen Santísima, para decirle que ella había sido elegida por Dios para ser madre de Dios, madre del Hijo Jesucristo, y que a partir del momento en que el ángel saluda a María en Nazaret, anunciándole que va a ser madre del Altísimo, madre del Hijo del Altísimo, en ese momento, dice San Pablo, llega la plenitud de los tiempos y comienza a realizarse el plan divino de la salvación con esa visita del ángel Gabriel a la Virgen Santísima en la aldea de Nazaret. Eso es lo que dice San Pablo acerca de la plenitud de los tiempos. ¿Qué significa la plenitud de los tiempos? Pues que ya Dios había dictado todas las promesas que habían sido necesarias para que el pueblo judío estuviera preparado a recibir al Mesías. Así como también el precursor San Juan Bautista anunciaba, antes de que Cristo comenzara su predicación en público, San Juan Bautista comenzó el bautismo de penitencia, con el cual también preparaba a Dios al pueblo judío para recibir la revelación de Cristo como Mesías. De modo que San Pablo se refiere a todas esas circunstancias que rodearon la manifestación visible de Jesucristo cuando comenzó a predicar en Galilea. Allá en el norte, en las aldeas cercanas a la aldea de Nazaret, donde vivía con sus papás. Bueno, San José ya no vivía, pero sí vivía, Jesucristo sí vivía con su Madre Santísima en Nazaret. Entonces San Pablo se refiere a esos acontecimientos por los cuales el Padre Todopoderoso organizó las cosas para que en ese momento en que el ángel llegó a visitar a María en la aldea de Nazaret, toda la creación estuviera ya preparada para recibir al Mesías. Y eso es a lo que se refiere San Pablo en esta carta a los Gálatas cuando dice que cuando llegó la plenitud de los tiempos, es decir, que ya todo estaba preparado. Ya estaban las promesas del Antiguo Testamento, comenzando desde Adán y Eva, cuando Dios maldice a la serpiente y le dice que la descendencia, el pie de la descendencia de la Virgen aplastará la cabeza de la serpiente. Desde ese momento hasta la última profecía. ¿Cuál sería la última profecía? Pues podemos decir que la de Simeón, cuando recibió al niño Jesús en la entrada del templo de Jerusalén, y que le dice adiós, teniendo al niño Dios Jesús en sus brazos. El anciano Simeón se dirige a Dios diciéndole: ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones. Ahí está la profecía de Simeón, que es la última profecía del Antiguo Testamento, podríamos decir. Puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto al Salvador del mundo, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, en esa frase de San Pablo,
de que ya se cumplió la plenitud de los tiempos, San Pablo está considerando todas las promesas del Antiguo Testamento. Desde cuando Dios le maldijo a la serpiente diciendo que el pie de la descendencia de la mujer le aplastaría la cabeza, hasta cuando el anciano Simeón en la entrada del templo de Jerusalén dice: esta es la luz que va a alumbrar a las naciones, esta es la gloria del pueblo Israel. Esas son las profecías que marcan la preparación del tiempo del Antiguo Testamento para que Jesucristo se encarnara en el Nuevo Testamento a partir de que nace, más bien a partir de que es engendrado. Jesucristo inaugura el Nuevo Testamento con su presencia, con su persona, con su predicación, con su muerte, sobre todo. Cuando muere Cristo en la cruz, pues inaugura la nueva etapa de la revelación, que es el Nuevo Testamento. Entonces, hasta aquí hemos visto tres cosas. La primera, que la plenitud de los tiempos coincide con el momento en que Dios envía al arcángel San Gabriel a anunciarle a la Virgen. Primera cosa. Segunda cosa, que San Pablo utiliza la palabra mujer para que los gálatas no confundan a María con una diosa griega. Tercera cosa, que con Cristo se cumple la preparación de todo el Antiguo Testamento con el que Dios había preparado a su pueblo para que el pueblo recibiera al Mesías. Esas tres cosas podemos decir que hemos aprendido hoy. La profecía por la cual Simeón anuncia que él ha visto al Salvador, al que es la luz de las naciones, a que es la gloria del pueblo de Israel. Esa es la profecía que pronuncia el anciano Simeón, según el relato de San Lucas, a la entrada del templo de Jerusalén, y que aquí el apóstol San Pablo solo nos recuerda que esa profecía concluye las expectativas de la historia de Israel acerca del envío del Mesías a su pueblo, porque a partir de que Cristo es presentado en el templo, se ve que la luz de las naciones, Cristo, viene a iluminar a los pueblos, y San Pablo lo afirma diciendo que cuando se cumplió la plenitud de los tiempos, Jesucristo fue enviado por Dios al seno de la Virgen para ser engendrado, para ser generado y para comenzar su vida de predicación, su ministerio de salvación entre el pueblo judío de Jerusalén, de Nazaret, de Galilea, de Samaria y de Judea. Pues es lo que podemos decir acerca de esta carta a los Gálatas. Y vamos a dejar aquí el tema para que la próxima vez podamos continuar con esta reflexión acerca de la carta a los Gálatas. Por favor, si a alguien le faltan las hojas, aquí las tengo, se las puedo mandar a su correo, pero revisen su correo, avísenme si ya las tienen o si les falta. Entonces, el próximo miércoles nos vemos a las 4 de la tarde, de 4 a 5, por favor. Vale. Bueno, hacemos un Ave María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora Amén. de nuestra muerte. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la ruega vida por y nosotros, en en la muerte, para nuestro ampáranos, Señor. gran Señor. Gran Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Buenas Amén. tardes, nos vemos el miércoles. Buenas. Vale.